Saludos. Nuevo encuentro, compañeros, con el grupo, con el grado noveno. Este es el taller número 4, que les recuerdo solamente contiene estadística y geometría, ya que el envío me lo hacen a mí, porque el taller 3 fue solamente de matemáticas. Este es el taller 4, repito, estadística y geometría, y el taller 5 también va a ser solamente de matemáticas. Vamos a trabajar el teorema de Tales, un importantísimo teorema que hace referencia a la proporcionalidad, tema visto en años anteriores. Entonces, antes de abordar el teorema de Tales, vamos a recordar algo de proporcionalidad. Vamos a recordar lo que son razones y proporciones. Sean A y B dos cantidades, A una cantidad, B otra cantidad. Decimos que una razón entre A y B, y la denotamos A dos puntos B, tal como está acá en pantalla. También se puede notar A sobre B como fracción o una división, y se lee A es a B. Me disculpan, de pronto ustedes piensan en este momento que qué tan desagradable. Ahora lo vamos desglosando. Sencillamente yo tengo dos cantidades, una cantidad A y otra cantidad B. Una razón es A sobre B, y lo puedo leer como A es a B. Teoría, enseguida lo concretamos, tranquilos. Ahora, proporciones. Una proporción es una igualdad entre dos razones. Yo tengo, por ejemplo, cuatro cantidades: A, B, C, D. La igualdad A sobre B igual C sobre D es una proporción. A sobre B igual C sobre D es una proporción, y se puede leer como A es a B, como C es a D. Ahora, también sabemos de matemáticas de séptimo que si A sobre B es igual a C sobre D, es porque cuando yo multiplico en X el resultado tiene que ser igual. En este caso, A por D me da lo mismo que B por C, siempre y cuando esté correcta la operación de la proporcionalidad. Uno de los ejemplos más concretos, más claros en proporcionalidad son las fracciones. Cuando yo simplifico o amplifico, como quiera, una fracción, si lo hago correctamente, obviamente, se forma una proporción. Ejemplo, yo tengo la fracción 8 sobre 20. Véala acá. Voy a simplificar por 2. Mitad de 8, 4 en el numerador. Y mitad de 20, 10. O sea que estoy diciendo que 8 sobre 20 es igual a 4 sobre 10. Mitad y mitad. Multipliquemos en X y verán. 8 por 10, 80. Y 20 por 4 también es 80. Y a su vez puedo volver a sacar mitad a 4. Mitad de 4 es 2. Y mitad de 10 es 5. O sea, también estoy diciendo que 8 sobre 20 es igual a 2 sobre 5. Y si multiplicamos en X nos da 8 por 5, 40. Y 20
por 2 es 40. O sea que esa es una proporcionalidad. En el diario discurso uno muchas veces emplea cantidades proporcionales. Vea este ejemplo de uso diario. Diario pues, en el sentido que es muy común que nos presentemos con una situación. Si a mí me dicen que un saco de maíz pesa 45 kilogramos, si un saco de maíz pesa 45 kilogramos, ¿cuánto pesarán 2 sacos? Hombre, eso es una proporción. Si un saco pesa 45 kilogramos, entonces 2 sacos pesan 90 gramos. Perdón, ahí dice kilogramos y es kilogramos. No importa, pues lo importante es la definición, repito. Si un saco pesa 45 kilos, 2 sacos 90 kilos. Y 3 sacos y 4 sacos, etc. Por ejemplo, si un saco pesa 45, 3 sacos pesarán 3 veces 45. ¿Sí? Como estoy grabando, no quiero ponerme a hacer operaciones mentales. 3 por 45 igual 135 gramos. ¿Sí? Porque un saco pesa 45. Eso es proporcionalidad y muchas veces, por ejemplo, si en un día me dan, aunque eso, pues supongamos que es una proporcionalidad directa, si a mí me dan 100 pesos por día, pues si el lunes me dan 100, ya el martes me han dado 200, el miércoles me han dado 300, porque cada día me están dando 100. O sea, si yo lo voy sumando, acumulando, y en el quinto día me han dado 500. ¿Sí? Bueno, eso respecto a lo que les quería recordar de proporcionalidad. Por ejemplo, si un automóvil va a velocidad constante, si en una hora recorre 60 kilómetros y va a velocidad constante, entonces en 2 horas recorre 120 kilómetros, porque estamos diciendo que hay una proporcionalidad que es constante su velocidad. Ahora sí, vamos a hablar del teorema de Tales. Lo leo. De nuevo les insisto que si a usted la lectura le parece algo compleja, es necesario leer matemáticas, pero luego miraremos que es muy sencillo. Teorema de Tales. Si lo encuentran escrito sin esta H, no hay problema. Dice así: si 3 o más rectas paralelas son cortadas por 2 transversales, por 2 rectas transversales, la razón, ya sabemos que razón es dividir, de 2 segmentos cualesquiera de una de ellas es igual a la razón de los segmentos correspondientes en la otra, correspondientes. Entonces me explico. Acá tenemos 3 rectas paralelas: recta 1, recta 2, recta 3. Recordemos que las rectas paralelas tienen una distancia constante, nunca se van a cortar. Y tenemos 2 transversales, ¿sí?, que se cortan allá. Si yo las prolongo, se cortarían por allá arriba. La transversal 1 y la transversal 2. Entonces, como yo tengo 2 transversales cortadas por 3 rectas paralelas o más, en este caso 3, los segmentos que se forman en ellas son proporcionales. Ahora, ¿cómo se forma la proporcionalidad? Usted la forma como quiera, pero respetando el orden, respetando la correspondencia de la que hablan acá. Me explico. Usted puede decir que el segmento OA, estoy tomando la transversal 1, OA sobre el segmento AB es igual a ¿qué?
me voy para la otra transversal. Y correspondientemente, ¿cómo así? Como yo tomé primero OA al frente, tengo que tomar primero justamente la que el correspondiente a OA, que es ED. Y el correspondiente al segmento AB, el que está al frente, el correspondiente es DC. Entonces repito, estoy diciendo que OA sobre AB es igual a ED sobre DC. Los tomé correspondientemente. Puedo armar más proporciones. Por ejemplo, yo puedo decir OA, un pedazo de segmento de la transversal 1, es igual, sobre OB, o sea, transversal 1, pedazo sobre total, por decirlo así, es igual a, me voy para el lado, para la otra transversal, y tomo el correspondiente a OA, que es ED, y el correspondiente a OB, que es EC. Por lo tanto, OA sobre OB es igual a ED sobre EC. Tomemos otro. AB, otra proporción, sobre OB. ¿A qué sería igual? A DC sobre EC. Mire que si yo tomo dos segmentos de la transversal 1 al frente, tomo los dos segmentos correspondientes en el mismo orden que tomé los segmentos en la primera transversal. Vamos a hacer un ejemplo. Me dicen que tengo dos transversales, que son las que están más oscuras, y tengo 4 paralelas en este caso. ¿Sí? Una paralela que pasa por A y por D, otra paralela por B y por E, otra paralela por C y por F, y la otra por G y por H. Y me solicitan averiguar cuánto vale X. Bueno, esto se puede hacer de lógica, pero nosotros vamos a aplicar tales. ¿Cómo así que de lógica? Me explico. Como yo sé que estos segmentos que están en la transversal desde A hasta G, por decirlo así, los segmentos que hay son proporcionales a los de la transversal que pasa por DH. Entonces, yo sé que son proporcionales. ¿Por qué? Porque me están diciendo que estas rectas son paralelas. Entonces yo puedo hacer proporciones. Y una de esas proporciones que coja a X. ¿Para qué? Para, obviamente, averiguar X. Entonces yo, una de las proporciones que puedo tomar es la siguiente. AB sobre BC es igual a DE sobre EF. Entonces, AB vale 2. Entonces, 2 sobre BC vale 5. 2 sobre 5 es igual a DE, que es 6, sobre EF, que es X. Pero bueno, esa es la proporción, pero le está diciendo que eso se puede hacer de lógica en el siguiente sentido. Mire, si yo miro, AB es 2 y DE, que está al frente, es 6. O sea que yo ya sé que, como son proporcionales, me están diciendo que vea que 6 es 3 veces 2. Mire, 2 por 3, 6. O sea que yo ya sé que, como son proporcionales,
cada segmento en este lado derecho, de esta transversal del lado derecho, es 3 veces el segmento del lado izquierdo. Me explico. Entonces, 6 es 3 veces 2. Miremos abajo, FH. FH, o sea, 9, es 3 veces 3. Por lo tanto, ¿cuánto va a medir X? X tiene que ser 3 veces 5, 15, de lógica. Repito, vamos a hacerlo al contrario, por decirlo así. 2 por 3 es 6. Siempre va a ser por 3 porque en este ejemplo la constante va a ser esa 3. Va a ser 3. 3, 5 por 3, 15. O sea que yo ya sé que X vale 15. 3 por 3, 9. Ahora con tales. Miremos, te repitamos. 2 sobre 5 es igual a 6 sobre X. Entonces ya aplicamos la regla de la proporcionalidad que multiplicamos en X. 2 por X es igual a 5 por 6. 2 por X es 2X. Y 5 por 6, 30. Entonces tengo que 2X es igual a 30. Ya hemos visto en temas anteriores, inclusive el taller 3 de matemáticas, les recordamos cómo despejar. Entonces, este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, queda que X es igual a 30 dividido 2. X igual a 15. Ya sabíamos que X valía 15 de lógica, pero estamos aplicando tales porque no siempre es tan fácil. Si a mí me dan números decimales, por ejemplo, o si me dan fracciones, ya de lógica es muy complicado. Debe ser uno muy bueno pues para visualmente verlo. Visualmente, si verlo, pues qué pena esa redundancia, visualmente identificar cuáles son los valores. Hagamos otra proporción. Ya sabemos que la X vale 15, pero vamos a hacer otra proporción. 5 sobre 3 es igual, primero cogí el 5, tengo que coger la X, es igual a X sobre 9. Multiplicamos en X. Yo voy a multiplicar primero el que tiene acá la X. Entonces voy a decir 3 por X igual a 5 por 9. 3 por X es 3X. 5 por 9, 45. Este 3 que está multiplicando lo paso a dividir. X igual a 45 dividido 3. Y 45 dividido 3 es 15. Ya sabemos. De lógica y portales. Mire que muy sencillo. Usted toma un segmento y sobre otro y al frente los toma en el mismo orden y despeja la X, multiplicando en X, y luego lo que está multiplicando pasa a dividir. Miremos este otro ejemplo. Mire, lo mismo, aunque no lo mencionemos, vamos a suponer que estas rectas son paralelas. ¿Sí? Y aquí tenemos las dos transversales y me piden hallar el valor de X. Entonces, miremos, el segmento AB mide 2, que sea 2 centímetros, 2 metros, etc. BC, ¿cuánto mide? Digamos que no sé, pues por decirlo así. DE mide 3 y EF, que es X, me están pidiendo cuánto mide. Entonces la proporción es
ADE sobre EF. Repito, por si lo leí mal. AB sobre BC es igual a DE sobre EF, que es X. Entonces, AB mide 2. ¿Cuánto mide BC? Mire la figura. Y 10 segundos, más o menos, para que piense cuánto mide BC. Ok, mire. Si a mí me están diciendo que AB, este pedacito, es 2, y me están diciendo que AC, todo este pedazo, mide 10, hombre, entonces BC mide 8, que me están diciendo que desde A hasta C es 10, pero este pedacito AB mide 2, por lo tanto BC mide 8. Entonces ya sé que BC es 8. Vamos a hacer la proporción. 2 sobre 8, que BC es 8, es igual a 3 sobre X. ¿Sí? Yo lo voy a escribir por acá. 2 sobre 8 igual a 3 sobre X. Multiplicamos. Cruzado. 2X es igual a 3 por 8. O sea que 2X es igual a 24. Entonces el 2 lo paso a dividir. Por lo tanto, X es igual a 24 dividido 2. Equivale 12. ¿Sí? Entonces, si quiere multiplicar en X y se dan cuenta que es verdad, mire, la X vale 12. Entonces multiplicamos en X. 2 por 12 es 24. Y ya sabemos que BC es 8. 8 por 3, 24. O sea, estoy visualmente aquí en la gráfica multiplicando en X y verificando. Ese es el teorema de Talas. Es de mucha aplicabilidad. Y mire qué sencillo es. Hay un caso particular del teorema de Tales que se aplica a triángulos. Sigue siendo lo mismo. Yo tengo un triángulo, le voy a trazar dos paralelas. En esta figura, mire que las transversales se están cortando en O. Esas son las dos transversales, por decirlo así, BO y DO. Y las paralelas son la recta 1 y la recta 2. Y lo mismo, formo proporciones. Mire, una proporción es OA sobre AB es igual a OC sobre CD. Tomo un segmento de la transversal del lado izquierdo y correspondientemente al segmento de la otra transversal. Yo también puedo decir AB sobre OB. Cogí la transversal del lado izquierdo. Aquí es igual, como primero cogí AB, entonces luego tengo que coger CD. Entonces es igual a CD sobre OD. Tantas proporciones como usted quiera. Por ejemplo, OA sobre OB es igual a OC sobre OD. Ahora esta. Mire qué bonita esta. OA. Como ya es un triángulo, mire lo que pasa. Sobre AC es igual a OB sobre BD. Tranquilo. ¿Qué se está haciendo? Mire que
Por decirlo así, estamos cogiendo un triángulo pequeño, OAC, y estamos cogiendo un triángulo más grande, OBD. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos OA, o sea, uno de los lados del triángulo pequeño sobre AC, o sea, sobre uno de los lados del triángulo pequeño, ¿a qué es igual? Ahora sí, ya cogemos el correspondiente del triángulo grande. OB, que es el lado grande del triángulo grande, por decirlo así, sobre el lado grande del triángulo grande, BD. Entonces volvamos a leer, OA sobre AC es igual a OB sobre BD. Sencillo, ¿no es cierto? Ese es un caso particular del teorema de Tales. ¿Para qué nos sirve? Para trabajar semejanza de triángulos. Este video es largo, pero yo lo voy a hacer, yo no lo voy a interrumpir, lo voy a hacer de lo que dure, no sé si más de una hora, pero a ustedes les queda para usted hacer la pausa. Semejanza de triángulos. En particular, o sea, recordemos que dos figuras son semejantes si tienen igual forma, pero distinto tamaño. Son semejantes, igual forma, distinto tamaño. En particular, los triángulos son semejantes si tienen igual forma también y distinto tamaño. ¿Qué se necesita para que dos triángulos sean semejantes? O sea, de igual forma y uno más grande que otro. Necesita primero que sus ángulos sean respectivamente iguales, congruentes es iguales. Les recuerdo acá, la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Si usted tiene dos ángulos de un triángulo, ya sabe que el tercero es lo que falta para 180. Si usted tiene un ángulo de 30 y uno de 90, si lo suma da 120. ¿Cuánto tiene que ser el otro ángulo? 60, porque los tres tienen que sumar 180. Si usted tiene un ángulo de 10 y otro de 10, tiene dos ángulos que sumados dan 20. El otro ángulo, ¿cuánto es? 160, para que le dé 180. Te repito, los triángulos son semejantes si los tres ángulos son respectivamente iguales, o sea, congruentes, y sus lados homólogos, o sea, correspondientes, son proporcionales. Por eso primero hablamos de proporcionalidad. O sea, un lado es el doble del otro, o el triple, o 4 veces. Aquí está la figura. Me están diciendo que el triángulo A, B, C, acá la C, la pongo, que no estaba, me dicen que es semejante con el triángulo A'. Recuerden que esta comita se lee prima. A', B', C'. Sí, y solo si cumple lo siguiente, lo que acabamos de leer, que este ángulo A sea igual al correspondiente a A', que este ángulo B sea igual al correspondiente B', y que este ángulo C sea igual al correspondiente C'. Y además los lados tienen que ser proporcionales. O sea, formemos proporciones como lo hicimos ahora. Voy a coger el triángulo del lado izquierdo, el grande. Voy a decir que A, y luego cojo el lado del otro triángulo, el correspondiente, sobre A', es igual, me devuelvo para el triángulo grande, a B es igual a el lado B sobre el correspondiente del otro triángulo, B'. También es igual al lado C del triángulo grande
sobre el correspondiente, que es este C' del triángulo del pequeño, por decirlo así. Si dos triángulos son semejantes, mire lo que pasa. Primero, sus tres ángulos son iguales, y segundo, los lados al dividirlos forman una proporcionalidad. Ejemplo: son estos triángulos semejantes. ABC es semejante con A', B', C'. Supongamos, porque no me lo dijeron, vamos a suponer que los tres ángulos son correspondientemente iguales. Me explico. A y A' son iguales. Eso sí, pues lo sabemos porque son dos triángulos rectángulos, entonces cada uno mide 90 grados. También vamos a suponer que el ángulo C mide lo mismo que el ángulo C'. Y vamos a suponer que el ángulo B mide lo mismo que el ángulo B'. Entonces, sabiendo que esos tres ángulos son correspondientemente iguales, me preguntan si esos triángulos son semejantes. Hagámoslo originalmente de lógica. 10 segundos para que usted piense si son semejantes y por qué. Entonces son semejantes. ¿Por qué? Porque los tres ángulos, aunque no lo escribimos, ya se los dije verbalmente para que pudiéramos hacer el ejemplo, son iguales. Y los lados son proporcionales, de lógica, por decirlo así. Mire, proporcionalmente, mire, 6 es el doble de 3. Entonces ya todos, por ser proporcionales, tienen que ser el doble. Miremos, 10 es el doble de 5, proporcionalmente. Yo no puedo, y 8 es el doble de 4. Mire que yo no puedo decir, por ejemplo, no es el doble, pero es que tengo que cogerlos proporcionalmente. Mire, B', C' es la hipotenusa, entonces tengo que tomar la hipotenusa del otro triángulo, que es BC, y efectivamente esta hipotenusa 10 es el doble. Criterios de semejanza de triángulos. Ya sabemos que dos triángulos, para ser semejantes, tienen que tener tres ángulos iguales y los lados proporcionales. Pero hay cosas que resumen, y esos son los criterios. Si tres ángulos de un triángulo son iguales a tres ángulos del otro triángulo, me basta para decir que son semejantes. Y no solo eso. Mírenme, criterio ángulo-ángulo. ¿Qué me están diciendo? Que si dos ángulos de un triángulo son correspondientemente iguales a dos ángulos del otro triángulo, los triángulos son semejantes. Claro, porque si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, el otro tiene que ser igual. ¿Por qué? Supongamos que un ángulo es 50 y el otro es 30. Esos dos ángulos, 50 más 30, de un triángulo, estoy pensando en un triángulo, 50 más 30 es 80. ¿Cuánto es el otro ángulo? 100, para que sumen 180. Si yo cojo otro triángulo y un ángulo mide 50 y el otro mide 30, ya van 80. Entonces el tercero tiene que ser 100 para que sumen 180.
Entonces, si dos ángulos son iguales, me garantiza que el tercer ángulo es igual y por lo tanto los triángulos son semejantes. Miremos este ejemplo. Miren, acá arriba me están diciendo que el ángulo D mide lo mismo que el ángulo A. Me lo están diciendo simbólicamente. Miren que no necesitan decirme las medidas. ¿Cómo así que simbólicamente? Me están diciendo, vea, el ángulo con esta rayita es igual a este ángulo con esta rayita. Y E, que tiene esta curva y este símbolo de ángulo, va a ser igual en el otro triángulo al que tenga el mismo símbolo, o sea, AB. ¿Qué me están diciendo? Que el ángulo D es igual al ángulo A, que el ángulo E es igual al ángulo B, y son correspondientes. ¿Cómo son que correspondientes? Mire que son los ángulos que están en la base. Entonces estos dos triángulos DFE, por tener dos ángulos correspondientemente iguales al triángulo ACB, hace que los dos triángulos sean semejantes. Ejemplo. Me dan esta figura que estoy mostrando acá y me dicen que si el triángulo ABC es semejante con el triángulo FDC, nosotros sabemos que son semejantes y tienen la misma forma, pero acá tan evidentemente no lo puedo decir, tengo que aplicar un criterio. En este caso vamos a ver si nos sirve el criterio que estamos viendo, ángulo, ángulo. Me están diciendo que el ángulo A, mire que tiene dos rayitas, ¿a cuál es igual? Al ángulo F, vea que tiene dos rayitas. Y me están diciendo que el ángulo B, que tiene una sola, es igual al ángulo D. Como esos dos ángulos son correspondientes, miren que A y B están en la base. Y mire que F y D también están en la base. Por lo tanto, como los dos ángulos correspondientes son iguales, los triángulos son semejantes. Saquemos este triángulo aparte, el triángulo CDF. Véalo acá, CDF. Y mire que ya lo podemos comparar con más facilidad. A igual a F, B igual al ángulo D. Como los dos ángulos correspondientes son iguales, los triángulos son semejantes. ¿Qué quiere decir que son semejantes? Que por ejemplo, que AC es proporcional con FC, que BC es proporcional con DC, que AB es proporcional con FD, aunque no nos digan las medidas. Otro criterio lado, ángulo, lado. Dice, si dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y congruente el ángulo entre ellos. Mire la figura. A mí con esta simbología me están diciendo mucho y nos tenemos que acostumbrar a leerlo. ¿Qué me están diciendo? Por ejemplo, el ángulo A. Me están diciendo que es igual al ángulo D. ¿Por qué? Porque mire que el ángulo A tiene una línea curva y el D una línea curva. Me están diciendo que AB es proporcional a DE. ¿Por qué? Porque AB tiene dos líneas y DE dos líneas.
Similarmente, AC es proporcional a DF, me lo simbolizan con una línea. Entonces, dos lados proporcionales y el ángulo entre ellos es igual. Si no me muestran el ángulo que está entre ellos, yo no puedo hablar de lado, ángulo, lado. Eso es estrictamente necesario. Lado, ángulo, lado. Entonces los triángulos son semejantes. Mire, este es el símbolo de semejanza. Entonces, triángulo ABC semejante con triángulo DEF. Ejemplo. Son semejantes estos dos triángulos. RJC y BQL. Pues ahí me los pusieron al revés. Pues al revés no me los pusieron, pues, no es que estén al derecho al revés, sino que no me los pusieron de igual forma como para que yo hiciera un trabajo adicional. Entonces miren, este triángulo pequeño vamos a ponerlo de la misma forma del otro para visualizarlo con mayor facilidad. Entonces mire lo que me están diciendo. Nosotros estamos hablando del criterio lado, ángulo, lado. Entonces vamos a ver si aplica. Busquemos un ángulo igual. Me lo dieron. R mide 35 y B mide 35. Tienen un ángulo igual. Ahora vamos a ver si los lados que tocan, pues que forman más bien ese ángulo son proporcionales. Sí, si son proporcionales, son semejantes. Entonces, ¿cómo sé yo que 15 con 10 es proporcional a 12 con 8? Porque en este momento no sé, tengo que hacerlo con una regla de proporcionalidad. Entonces el ángulo que me interesa es 35. Vamos a armar una proporción. Miremos este triángulo del lado izquierdo, el grande. Tomemos este cateto, porque mire que acá visualmente es un triángulo rectángulo, rectángulo en J y en Q, el pequeño. Entonces miremos, armemos una proporción. 12 sobre 15, ¿a qué es igual? Armemos la proporción. Cojo el correspondiente del otro. Si cogí este cateto, RJ, acá tengo que coger el cateto correspondiente, no puedo, o sea, BQ, no puedo tomar LQ, porque este es el horizontal, porque es el cateto que está con 35, y acá BQ es el cateto que está con 35 grados. Entonces, 12 sobre 15, vamos a ver si es igual a 8 sobre 10. Si eso es igual, se cumple que son proporcionales y puedo concluir que los triángulos son semejantes. Entonces vamos a multiplicar en X. 12 por 10, 120. 15 por 8, también es 120. Entonces, como 12 por 10, 120 y 8 por 15 es 120, los lados son proporcionales. Entonces, como estos dos triángulos CRJ y LBQ tienen un ángulo igual, 35 grados, y los lados que forman ese ángulo son respectivamente proporcionales, puedo concluir que los triángulos son semejantes. Por lo tanto, yo puedo concluir que CJ es proporcional a LQ. También puedo concluir que el ángulo C mide lo mismo que el ángulo L. Y puedo saber cuánto es en este momento.
Tomemos el triángulo grande del lado izquierdo. R mide 35, el ángulo J es recto, mide 90. Entonces, 90 más 35, los sumo. ¿Sí? 90, ustedes mentalmente hacen esto con más agilidad que yo. 90 más 35, 125. ¿Y cuánto le falta a 125 para llegar a 180? Porque los tres ángulos suman 180. Entonces, le falta 55 grados. Ya sé que ese es 55. 55 más 35 es 90. Y 90 más este 90 de J es 180. Bueno.